Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México y en especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sean bienvenidos nuevamente a esta tercera edición del Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Resiliencia. Este año bajo la temática de fortalecer la cooperación internacional para la recuperación sostenida. Bienvenidos sean a esta panel de discusión muy rica que se llama La cooperación internacional desde el sector privado. Tenemos 4 grandes exponentes del tema para que nos hablen sobre esta relación que tiene la cooperación internacional desde la vista, desde la óptica que tiene el sector privado. Para ello, me congratula una de nuestras primeras ponentes, que la voy a presentar. Se llama Aida Stan Millat. Ella es jefe de movilidad urbana y ciudades inteligentes de Visa Latinoamérica y el Caribe. Aida trabaja en una estrecha colaboración con los equipos de Visa en todas las disciplinas para crear un enfoque holístico de las oportunidades regionales. El enfoque profesional de Aida ha estado en la transformación digital, la innovación y las ciudades inteligentes durante más de 10 años. Antes de ocupar este puesto, Aida trabajó en las organizaciones pioneras y reconocidas a nivel mundial como CityMart Living Labs y CityMart y Living Labs Global, así como en ONGs y empresas emergentes enfocadas a ayudar a las ciudades a ser más eficientes a través de soluciones innovadoras. Bienvenida, Aida. El micrófono es tuyo por hasta 15 minutos. Muchísimas gracias, Norlan, por todo. Muchísimas gracias por este espacio y poder estar aquí con todos ustedes en este tercer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. En especial en esta discusión, ¿no?, sobre la cooperación internacional desde el sector privado. Entonces, sobre todo como a modo de introducción, ¿no?, la cooperación es básica, todo esto lo sabemos, ¿no? Pero quiero poner un poquito de énfasis en es esencial cuando hablamos de ciudades, la cooperación. Las ciudades son entes complejos donde suceden desafíos, ¿no?, retos que suelen ser unos entramados de distintas capas, ¿no?, donde hay muchos actores, varios actores involucrados, hay normalmente unos paisajes fragmentadísimos, ¿no?, de distintos actores y perspectivas, y realmente en las ciudades donde más que en otros sitios se necesita realmente una cooperación entre las distintas organizaciones alrededor de los desafíos, ¿no? Entonces, desde Visa sí que creemos realmente que los enfoques, los marcos de colaboración en donde organizaciones de distintas naturalezas participan sean esenciales cuando hablamos de realmente... Hablamos del sector público, evidentemente, del sector privado, de organizaciones sin ánimo de lucro, de universidades, de la comunidad y tejido empresarial, de startups. Por tanto, hay que verlo realmente de una manera holística, dando realmente a conocer todo el mensaje realmente de organizaciones que pueden colaborar cuando hablamos de, sobre todo, ciudades, ¿no? Entonces, un tema importante es la colaboración a través de los desafíos de ciudad, desafíos para mejorar la calidad del ciudadano. Esto tiene que ser evidentemente, cada una de las organizaciones cuando colaboran tiene su propio interés, su interés específico y particular y legítimo, evidentemente. No obstante, siempre debe haber un denominador, y el común denominador de todas las organizaciones alrededor de trabajar un desafío, mejorar la ciudad, ser siempre la mejora de la experiencia del uso, ¿no? Entonces, es muy interesante y poderoso el conver los distintos valores que las organizaciones aportan, ¿no?, a una problemática, hacer frente a estos, ¿no?, con distintas perspectivas, aportando distintos know-hows, ¿no?, sabiduría, recursos, cada una con realmente el valor que pueda poner y que sepa por encima. Entonces, ahora ya para adentrarme directamente a la presentación, explicaros precisamente el valor de la acción a través de un ejemplo muy concreto. Es el programa de Ciudades Resilientes formando un mundo mejor,
que estamos llevando a cabo con una organización que ahora contaré. Pero sí que creo que es muy interesante explicarlo a través de un programa aterrizado, ¿no? Y que no quede tanto la palabra colaboración, digamos, de una manera tan abstracta. Entonces, ¿qué es este programa? Como pueden ver en esta página aquí proyectada, Ciudades Resilientes Formando un Mundo Mejor. Es un programa que en Visa estamos trabajando con la red de ciudades inteligentes, de ciudades resilientes. La ciudad de ciudades resilientes es una organización sin ánimo de lucro que apoya prácticamente 100 ciudades en todo el mundo a fortalecer sus estrategias de resiliencia. Y cuando hablamos aquí de resiliencia, porque hay muchísimas definiciones, evidentemente, de resiliencia, estamos hablando de cómo apoyar a las ciudades a estar mejor preparadas y adaptarse a todos los cambios que vienen. Ellos pueden de mucho tipo de naturaleza, pues cambios como crisis económicas, crisis como la que estamos viviendo hoy día, desastres naturales, pues cómo realmente ayudar a fortalecer sus estrategias para estar mejor preparadas. Entonces, con la Ciudades Inteligentes y Visa desarrollamos ahora ya hace más de un año un programa que tiene como objetivo promover realmente la importancia de la digitalización para apoyar a que las ciudades sean más resilientes, ¿no? No sé si tenéis la primera página proyectada aquí, por favor. Yo no la puedo ver, pero en esta primera página se puede ver realmente cómo se estructura el programa en 3 partes. Como veis aquí, pues tenemos la primera, que es entender, solucionar y escalar. El primer componente tiene como objetivo una radiografía, ¿no?, de lo que está sucediendo en la región, en este caso de Latinoamérica, porque nosotros con este programa sí que nos hemos focalizado en Latinoamérica y Caribe. Pues en esta primera etapa tenemos como objetivo entender qué está sucediendo a nivel de digitalización para realmente que ayuden a los gobiernos a estar mejor preparados, ¿no? Entonces, después tenemos la etapa de solucionar, de solution, lo llamamos en inglés, que básicamente a través de 3 ciudades de la red de ciudades inteligentes trabajamos con profundidad con ellas a través de 3 desafíos que cada una de ellas nos mesa para hacer frente. ¿Cómo? Pues evidentemente buscando soluciones o codiseñando soluciones con un ecosistema de distintos actores, un ecosistema abierto, innovador, donde entre los distintos actores que forman parte de un desafío concreto pudiésemos dar respuesta a ese reto en concreto, ¿no? Y después tenemos la parte de escalar, que es muy importante, en donde esas soluciones que han sido implementadas con éxito pueden darse a conocer a todas las demás ciudades de la red para que las conozcan y para, si les interesa, puedan evidentemente ser invitadas, adaptadas a sus condiciones locales y también implementarlas, ¿no? Entonces, si pasa por favor a la próxima página. Gracias. Aquí es el caso concreto de la área metropolitana de Guadalajara, básicamente a través de un desafío concreto que el área metropolitana de Guadalajara presentó al programa, pues lo fuimos trabajando. Básicamente, solo para darles un poco de contexto, el gobierno de Jalisco, una de las grandes apuestas del gobierno de Jalisco es el desarrollo de una agenda de movilidad urbana inclusiva y resiliente, ¿no? Es una de sus prioridades es garantizar que el transporte público es de calidad y el que realmente merecen sus usuarios, ¿no? Y para conseguirlo, el Estado de Jalisco implementó la política de Mi Movilidad, es un modelo integrado, ¿no?, de transporte público que básicamente tenía como objetivo lograr un solo sistema interconectado, eficaz, de calidad, etcétera, etcétera. El tema es, a través, sobre todo, de esta problemática y a través de una metodología que diseñamos desde aquí, desde Visa y desde Resilience Network, desde la red de ciudades resilientes, a través de esta metodología abierta donde se invita a todos los actores a cooperar,
colaborar, realmente implementar, bueno, se puede primero identificar si existe una solución que dé respuesta a ese problema y si no existe, acordarla e implementarla. Entonces, a partir de ahí sí que la solución, evidente, fue modernizar, ¿no?, el sistema de gestión de transporte público, los sistemas de pagos abiertos, ¿no?, pagos para que sean realmente un servicio más ágil, eficiente, sostenible y accesible. Básicamente, lo que quiero decir es que se puede actuar como, bueno, pudo actuar como un catalizador, digamos, para el impulso de la inclusión financiera y digital de los habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, ayudar realmente a que las empresas puedan un crecimiento y ganancias, ¿no? Hay toda una serie de beneficios, evidentemente, para los pasajeros, evidentemente también para los mismos operadores, pero desde el punto de vista que estamos trayendo encima de la mesa en este congreso, creo que lo importante y lo rico es ver cómo a través de un programa de colaboración, ¿no?, donde evidentemente lo lideran Visa y la red de ciudades resilientes, a través de un desafío de ciudad, puedes ayudar a que abrir esa problemática a las distintas organizaciones que decir sobre esta problemática y tienen algo que decir y aportar, y entre todos, sí, en el principio, con un eje vertebral que es mejorar la calidad de vida del ciudadano, dar una solución, ¿no?, una respuesta. Si pasas por favor a la otra página, simplemente me gustaría también especificar aquí o ejemplificar otro caso muy interesante con la ciudad de Salvador Bahía. Si pasas por favor la página. Gracias. Aquí el desafío, para que vean, ¿no?, realmente la naturaleza del desafío puede ser muy distinta. Aquí la Salvador Bahía nos puso un desafío en términos de educación, de emprendimiento, de promoción del empleo, con un enfoque a la ciudadanía digital, ¿no? Entonces, el contexto de Brasil evidentemente es muy distinto a otros países, ¿no?, de la región, aunque también estamos en Latinoamérica. En Brasil el 63% de los empleados enfrentan dificultades para encontrar, de empleadores. Tienen dificultades en contratar empleados capacitados, ¿no? Entonces, las principales razones de ellos evidentemente son pues que hay ausencia de candidatos calificados, faltas de competencias técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, Salvador de Bahía, con unas cifras de desempleo realmente serias, pero también con una dificultad de atraer inversión, nos pidió, por favor, pues de ayudar, ¿no?, a abrir este desafío para realmente contribuir a ayudar a crear una economía más resistente y más robusta. Entonces, a través de, muy interesante aquí, la colaboración con la Secretaría de Sostenibilidad y de Resiliencia, con la Secretaría de Innovación y de Tecnología, con Visa, evidentemente, ¿no?, pero también con, evidentemente, Visa y la Red de Ciudades Resilientes, con Via Varejo, que es a través de un marketplace, uno de los marketplaces más amplios, más importantes de toda la región de Latinoamérica, con Fundació Casas Bahía, con Hub Salvador, ¿no?, con toda una serie de actores, nos alineamos para darle una solución al desafío de digitalización de Salvador, ¿no?, con la creación de una escuela digital gratuita y con un modelo sostenible a largo tiempo muy, muy interesante y que ya está en implementación, que ya está funcionando y que esperemos también pues que continúe funcionando en los próximos años, ¿no? Si acaso paro aquí, podría continuar dándoles distintos ejemplos, ¿no?, de las ciudades, pero simplemente quería ilustrar cómo a través realmente de ejemplos concretos podemos realmente colaborar las entidades privadas con cualquier otro tipo de organizaciones para aportar valor y sobre todo generar impacto para la resolución de problemáticas específicas que ayuden realmente a fortalecer el músculo de la resiliencia en ciudades. Muchas gracias. Aida Esteban, por interesante presentación. Es notable cómo las diferentes necesidades que varían entre gobiernos locales para la construcción de resiliencia
hacen y exigen diferentes esfuerzos, tanto desde la movilidad como hasta la inclusión digital. Muchísimas gracias, Aida. Y ahora vamos con nuestra segunda ponente. Ella es Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca completa desde 2016. Donde obtuvo una beca. Desde 2016, Sara es coordinadora de CORE, Ciudades Vivibles y Amables, Asociación Civil, donde ha organizado numerosos foros, incluyendo el CORE Foro Urbano, Fechas Urbanas, entre otros, así como un diplomado en conjunto con la UNAM y la estrategia de incidencia. Sara empezó su trabajo en urbanismo en la ciudad de Denver, donde organizó a personas en situación de calle para exigir vivienda asequible, acceso a servicios básicos y un trato digno. Bienvenida, Sara Snap. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias por la invitación a la Ciudad de México. Qué bueno que estamos aquí haciendo este foro, aunque no puede ser presencial, como justo estábamos hablando de que pues, nos hace falta no vernos, pero qué bueno que podemos estar aquí, que podemos tener tantas personas conectadas a este tema tan importante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poquito sobre las intervenciones que hemos estado haciendo durante estos últimos 5 años de CORE y lo que hemos estado enfocando un poco en los últimos años y unas reflexiones un poco sobre la resiliencia en general y la importancia, ¿no? Y yo creo que para nosotros en la Ciudad de México o en México en general hay dos momentos que nos dieron muchos aprendizajes en este tema de resiliencia, ¿no? Tal vez veníamos hablando del tema, ¿no? Teníamos la oficina de resiliencia que estaba trabajando diferentes estrategias, pero hay estos dos momentos, ¿no? El sismo de 2017, bueno, obviamente no voy a mencionar el del 85, pero ahí estaba para muchos aprendizajes, pero el sismo de 2017 y nuestra respuesta como ciudadanos, como personas, como comunidades, como ciudad a ese desastre. Y también pues ahora la pandemia, ¿no? COVID. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué la necesidad de ser aún más resilientes en nuestras interacciones, en nuestra capacidad de poder regresar, ¿no? Y es algo que dentro de CORE hemos platicado mucho, justo porque existe este término de resiliencia que creo que es muy necesario, pero cuando lo pensamos, pues es de reconocer que hay cosas muy difíciles que nos van a suceder como sociedad y que nuestra capacidad o nuestro reto es la capacidad de adaptarnos, ¿no? Para poder sobrevivir y estar bien después de pues superar algo de esa magnitud, ¿no? Pero que también, y creo que los proyectos que voy a platicar y el trabajo que hemos hecho desde CORE, también es ampliar eso a algo mucho más multidisciplinario, algo donde también estamos teniendo conversaciones sobre poder, sobre desigualdad, sobre la violencia que se vive en muchas de nuestras comunidades y cómo es para las personas que tienen que pues superar esas desigualdades estructurales además de estos desastres que nos pueden venir, ¿no? Entonces, es algo de que queremos regresar a la normalidad, queremos que todo, pero para muchos esto de la resiliencia es algo que no se acaba en la vida, sino que es algo que se tiene que seguir trabajando, tenemos que seguir capacitándonos para que tengamos las herramientas necesarias realmente para poder enfrentar estos retos, ¿no? Entonces, es una palabra que a veces asumimos que todos estamos en la misma definición, pero creo que vale la pena pues irlo trabajando, irlo cuestionando, irlo profundizando para que realmente también lo podemos integrar, lo podemos complementar, puede ser algo interseccional como lo hemos venido trabajando con temas, por ejemplo, del medio ambiente, en temas del cambio climático y la crisis que estamos viviendo, en la urbanización en general y cómo eso está cambiando nuestras capacidades como gobierno o como sociedad en enfrentar estos retos. Entonces, para nosotros es muy importante que
pues todo lo que hemos aprendido en estos años y cómo eso nos ha dado una ruta para seguir. Entonces, y principalmente en estos dos momentos, ¿no? Yo estaba pensando en el sismo de 2017, las estaciones de ecobici no funcionaban porque no había electricidad. Entonces, ¿cómo invertimos en prevención pensando, bueno, tal vez todas las estaciones de ecobici tener paneles solares para que funcionen aunque no haya electricidad, ¿no? Porque eso era no nos pudimos mover y hubiera sido una gran forma de poder trasladarnos dentro de la ciudad. Bueno, desde CORE tenemos tres ejes tres ejes que trabajamos, que es formar ciudadanos, que si lo piensas, bueno, el diplomado que hacemos con la UNAM es parte de eso, ¿no? Encontrar espacios de colaboración y participación, después construir ciudadanía, cómo promovemos la innovación mediante estos mecanismos comunitarios que vamos a estar trabajando y platicando un poquito el día de hoy, y hacer ciudad, donde intentamos pues tomar estas ideas y como hacer algo muy concreto con esas ideas y a veces hay fracasos, no siempre todo sale bien, sino que a veces aprendemos mucho más de los fracasos. Y CORE es un grupo multidisciplinario, es un grupo que surge de una necesidad de crear un espacio donde los tres sectores pueden dialogar. Entonces, dentro de nuestro grupo tenemos a personas del sector privado, a personas de la sociedad civil y a personas de gobierno, justo para que se pueda ir construyendo y dialogando sobre estos temas, pero entendiendo que es muy necesario tener todos los actores en la mesa. Y de ahí pues hemos podido pues avanzar. Y de ahí también pues la idea es cómo hacemos una negociación y acuerdos realmente en nuestro trabajo. Entonces, quiero hablar de dos proyectos principales. El primero es uno que se llama Moving, que es un plan de movilidad interinstitucional. Ya teníamos esta idea de hacer este proyecto, pero con la pandemia pues nos puso en la mesa de que es aún más urgente de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, esto pues nuestras oficinas estaban sobre Reforma, CORE es pues corresponsabilidad, pero también era parte del corredor Reforma, y por eso el nombre, pero justo para pensar cómo íbamos a estar, cómo nos movemos hacia el centro de la ciudad, hacia Reforma, y cómo podemos mejorar esos patrones de movilidad, realmente cuantificar también el impacto generado desde las empresas y la sociedad en moverte, ¿no? Sabemos que nos hace mover mucho más, tomamos viajes mucho más largos, ¿no? Y también pues para identificar y facilitar la implementación de soluciones de movilidad, que era realmente lo que buscábamos. ¿Cómo vamos a mitigar los impactos negativos, ¿no? Algunos de los beneficios, pues obviamente lo que queremos es mejorar la calidad de vida y la seguridad en los traslados, y eso cambia ahora, ¿no? Porque también después de la pandemia vimos a muchas empresas que su primera idea era, bueno, vamos a hacer transporte privado para mover a nuestros colaboradores desde su lugar, desde su casa a su lugar de trabajo. Pues en realidad, ¿cómo podemos asegurar que el transporte público sea suficiente, tenga esas necesidades de seguridad, tanto seguridad sanitaria como seguridad en general? Además de cómo ahora estamos viendo pues mayor uso de la bicicleta, entonces cómo podemos promover aún más el uso de la bicicleta. Estuvimos trabajando mucho también en el tema de que la ciclovía de Insurgentes fuera permanente. Aplaudimos mucho que ahora sea permanente, y cómo se van abriendo ciclovías en otras ciudades alrededor del país, ¿no? Entonces también cómo reducir los costos relacionados con el transporte. Muchos hemos intentado y hecho, por ejemplo, un concurso que tiene que ver con cómo podemos cambiar el uso de los estacionamientos a otros usos cuando ya sabemos que esos estacionamientos ya no están siendo utilizados, ¿no? Y que toman mucho espacio dentro de nuestras ciudades y de los centros urbanos. Entonces, realmente la idea era cómo vamos a crear un plan donde varias empresas se pueden sumar
y donde no es nada más entonces una empresa haciendo esto, sino que son un montón. Y pues ahorita en lo que vamos en el proyecto son 9 instituciones que están participando con más de 15,000 empleados en Paseo de la Reforma, justo para ir viendo cómo podemos sumar esfuerzos, ¿no? Entonces tenemos varias fases a este trabajo, la planeación, en hacer un plan de trabajo, el diagnóstico, entonces hicimos cuestionarios con todas las empresas para saber cómo se estaban moviendo y de ahí desarrollar pues estrategias para mejorar los traslados con base en todo lo que habíamos obtenido. Bueno, entonces cuando pensamos y después viene, y estamos en esto ahorita, viene la implementación, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para realmente tener todos los actores necesarios, tanto gubernamentales como privados, en la implementación de estas estrategias? Y pues vamos a terminar el proyecto haciendo, como siempre se debe hacer, un monitoreo y evaluación de esto y cómo si ha tenido los impactos que quisiéramos, que obviamente los estamos vinculando tanto con los indicadores que estamos haciendo nosotros mismos, pero también pues vinculándolos a los objetivos de desarrollo sostenible, que muchos de las empresas pues por ejemplo, nos hemos sumado al Pacto Mundial justo para poder avanzar en esto en conjunto con el gobierno para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El otro proyecto que quiero platicarles un poco es algo que se llama la Red Conéctate por tu Seguridad. Y esto es algo que, hablando de la resiliencia, es algo que viene de una necesidad en el sentido de que cómo podemos impulsar una cultura de la legalidad, pero también una mejor seguridad en una zona de la Ciudad de México, que es el polígono San Fernando y San Juan. Esto es para que realmente podamos, y estos son algunos de los datos de las encuestas que se hizo. Esto es un proyecto que se hace en conjunto con un montón de actores, incluyendo la Ciudad de México, incluyendo la autoridad del Centro Histórico, México Unido contra la Delincuencia, son los que implementan muchos de estos diagnósticos. Entonces es realmente, y además de alianzas con el sector privado, pues es realmente un public-private partnership que ha podido ver este diagnóstico, ¿no? 72% de las personas consideran que viven en un lugar inseguro. Entonces, justo era cómo vamos a ir mejorando la seguridad en una zona específica, entendiendo que, como dije al principio, la resiliencia es algo que no es nada más tal vez un desastre o una cosa, sino es cómo lo vamos aumentando nuestra capacidad de ser resilientes para cuando llega ese desastre, cuando llega ese deslave, pues estamos listos, ya tenemos esas conexiones vecinales, ¿no? Para poder realmente avanzar como una comunidad. Entonces, ellos realmente, pues se ha ido construyendo esta relación entre la comunidad para que dentro de unos años ellos van a poder llevarlo y van a poder pues implementar estas estrategias y una cultura de la legalidad en sus vidas, pero además pues un empoderamiento de poder llevar, puede ser denuncias al Ministerio Público, puede ser pues sí, resolver los conflictos que surgen dentro de la comunidad. Entonces, hay 3 etapas en ese que tienen que ver con la cohesión social, donde se hizo un diagnóstico social, donde se hizo la formación de facilitadores y la creación del nodo convocante, que es este grupo multisectorial, multidisciplinario, que realmente se une para poder pensar en cuáles son las acciones que se tienen que tomar, ¿no? Después la activación ciudadana, que tiene como líneas estratégicas pues capacitar a líderes juveniles, familias, hacer recuperación del espacio público, que entonces ya van avanzando en los espacios públicos, están creo que a la mitad de los espacios públicos en el polígono, para que sean espacios que realmente pueden utilizar, que eso es algo que en la pandemia pues todos hemos visto el gran valor que todos necesitamos, estos espacios públicos y espacios verdes. Y el monitoreo de los MPs y los juzgados civiles.
Y finalmente la consolidación de redes, cómo consolidar 5 colectivos vinculados a los ejes de formación para que ellos sean los que llevan el trabajo y finalizan, ¿no? ese trabajo, y que haya entonces una continuación y que no se queda nada más en este proyecto, sino algo más a largo plazo. Algo que ellos, pues, se ha identificado varios indicadores de impacto. Creo que para nosotros, creo que para todos es fundamental cómo estamos evaluando esto, ¿no? Entonces, perdón, está muy chiquita. Cómo se aumenta cómo vemos el aumento en la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del tejido social, cómo vamos potencializando los servicios públicos en seguridad ciudadana, y realmente cómo vamos creando una diferente aproximación al desarrollo urbano, ¿no? De que esto ya no sea algo que sea tan lejano para las personas, sino algo que donde ellos pueden opinar, donde ellos pueden saber que tienen una voz. Y pues la integración de actores locales en redes de protección y seguridad, todos sabemos la importancia de eso, y el fortalecimiento interno de los colectivos que han surgido del proyecto. Entonces, estos son algunos de los espacios donde ellos están, pues, donde hemos estado participando, tanto desde CORE Ciudades Vivibles y Amables, como desde la Fundación Caluz, que es donde también nosotros recibimos esa cooperación para poder hacer este trabajo que es tan importante en las ciudades. Otra cosa que, bueno, cuando estaba pensando qué es lo que realmente puede tener un impacto, como dijo Aida al principio, la cooperación es fundamental. Sin recursos no podemos armar este tipo de proyecto, no podemos hacer estos programas, ¿no? Y además es muy importante, y lo vimos después del sismo de 2017, cuando nosotros, por ejemplo, nos entregamos casi al completo a cómo reconstruir escuelas que se habían caído, pero eso era una reacción. Entonces, ¿cómo vamos pensando en mayor prevención? En mayor prevención de muchos tipos, ¿no? De cómo entonces, entendiendo que cuando prevenimos, entonces vamos a responder de una forma mejor, ¿no? Y esto incluye entonces incrementar el flujo de recursos mediante el impulso de pequeños actores, poblaciones vulnerados, entendiendo que en una situación de desastre es importante que ya existe esas redes, esa posibilidad de comunicarnos, esa confianza ya compartida dentro de los diferentes actores, ¿no? Porque es mucho más difícil construir eso, diseñarlo, implementarlo cuando estás en medio de un desastre. Entonces, realmente cómo se hace ese seguimiento antes y después para que durante tengamos esa comunicación. También cuando estamos pensando en prevención, pues cómo desde lo legislativo, en las decisiones, estamos realmente tomando en cuenta estos temas, ¿no? De que eso forma parte de nuestros presupuestos y no solamente pensándolo como algo después de que suceda. Bueno, creo que es importante que haya un uso estratégico de los recursos disponibles. Por ejemplo, cuando yo pienso en la Ciudad de México y pensamos en los deslaves que suceden o en las inundaciones que suceden y que suceden cada año, ¿no? El tema del agua y la resiliencia es algo fundamental. Suceden cada año en cierta época del año, y la importancia entonces de pensar, y después hay otros en otro momento del año cuando no hay agua. ¿Cómo podemos realmente asegurar que cuando tenemos demasiado agua, tenemos la posibilidad de capturar ese agua, ¿no? ¿Cómo estamos entonces promoviendo los recursos cuando sí los tenemos, o guardando o creando la infraestructura para utilizar esos recursos para cuando ya no hay tanto de ese recurso, lo podemos detonar? Cuando pensamos en eso es también invertir en la sensibilización, ¿no? Crear esta comunicación. Y pues las alianzas públicas-privadas, tendría que cambiar eso, perdón, y eso, pues, estos eran 2 ejemplos
de proyectos, de programas que tenemos donde se está avanzando en eso. Otro ejemplo que me gustaría resaltar, que no hice una lámina, es los grupos de trabajo que están sucediendo por el Pacto Mundial. Yo estoy co-liderando uno de esos grupos de trabajo sobre el tema de ciudades sostenibles, donde entonces están participando personas de la academia, personas del sector privado, pues que son principalmente obviamente las empresas, y personas de la sociedad civil. Y en eso pues es de irlo impulsando para que también estamos colaborando y estamos complementando las estrategias que ya están haciendo desde el Estado. El involucramiento de todos los actores claves, incluyendo las comunidades, ¿no? A veces tenemos un gran plan de resiliencia, pero no se ha socializado suficiente dentro de esas comunidades donde van a ser los más impactados. Y para todo esto, la clave siempre es la voluntad política. ¿Cómo aseguramos que existe la voluntad de invertir en esto, que desde otros gobiernos, pero también desde nuestros gobiernos, y que eso permite una planeación a largo plazo? Sabemos que muchos de estos temas no requieren soluciones políticos, requieren soluciones de infraestructura. El tema del agua es algo que sabemos cuáles son las necesidades, sabemos cuáles son las técnicas, las soluciones que podríamos estar proponiendo, pero que a veces hace falta esta planeación a largo plazo que puede durar más que una administración o un sexenio. Entonces, y al final, pues, la flexibilidad, porque sabemos que los mejores planes los puedes armar, pero siempre llega a tener pues diferentes factores que surgen, y uno entonces tiene que estar listo para cómo moverse, ¿no? Esto lo uso para ilustrar. Hace como 4 años estábamos viendo mucho cómo sería convertir algunos de los mercados en la Ciudad de México, que normalmente solo son de un piso o 2 pisos. ¿Cómo podríamos utilizar esos espacios, los más de 300 mercados que existen en la Ciudad de México, para hacer vivienda asequible encima, ¿no? Aumentar la densidad de esos espacios para que hubiera la posibilidad de construir encima de un mercado, ¿no? Hasta pensando en las personas que trabajan en ese mercado como los primeros beneficiados en esa vivienda, y para, pues, de esa forma disminuir su traslado. Pero fue muy difícil pues crear los acuerdos, la negociación entre los mercados. Entonces, eso es la flexibilidad de decir, tal vez no funciona en este espacio, pero lo podemos pensar en otro edificio, otro tipo de edificio que solo es de un piso, y que podríamos crear mayor densidad en esos, ¿no? Pensando también en cómo podemos ser creativos en lo que vamos avanzando. Para nosotros, creo que estos son algunos de los temas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando en la resiliencia y la cooperación. Para nosotros ha sido fundamental poder hacer estas alianzas, poder trabajar en conjunto con el gobierno, con la sociedad civil, con las comunidades, porque hemos visto grandes resultados. Cuando sí nos sentamos a la mesa a tener estas conversaciones, también tuvimos una intervención en la Avenida Hidalgo que ha tenido muy buenos resultados. Vemos que la ciudad puede cambiar, que puede ser una ciudad vivible y amable, no solamente para nosotros así de pronto, sino también pensando a largo plazo. ¿Cuál es la planeación que realmente tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer? Creo que dejaría esto. ¿Cómo vamos a asegurar que fortalecemos la resiliencia a través de la cooperación a largo plazo, con una continuidad, y no esperar esos desastres que nos hacen despertar a la necesidad de la resiliencia? Muchas gracias, y pues feliz de seguir ahorita en este panel. Y gracias de nuevo. Muchas gracias a Saresna por su valiosa intervención. Es interesante todos los mecanismos para la generación de resiliencia que se pueden hacer desde diferentes ámbitos. Nos mostró ejemplos desde mecanismos de movilidad hasta cuestiones que incluyen la parte de la seguridad. Como se mencionaba con Eugene Zapata en alguna vez, el director de Ciudades Resilientes, los temas de resiliencia se escogen a nivel de las prioridades de cada gobierno local, y esto es un ejemplo que podemos construir resiliencia en otros ámbitos. Muchísimas gracias. Ahora me voy a permitir presentar a Diana Ubico, es nuestra tercera ponente.
Diana es licenciada en Ingeniería Civil y con un MBA por la Universidad de Costa Rica. También tiene un MA en Ambiente, Desarrollo y Paz, con especialización en políticas de cambio climático por la UPAS de las Naciones Unidas. Desde 2015, Diana es gerente del programa Prepare Costa Rica, una iniciativa de gestión de riesgos de desastres financiada por USAID BHA e implementada por Miyamoto International. Además, Diana funge como una asesora regional del programa en Latinoamérica y anteriormente ha trabajado como consultora en cambio climático, desarrollo de proyectos en la región, bajo el auspicio de diferentes organismos de cooperación internacional. Bienvenida, Diana Ubico. El micrófono es tuyo hasta por 15 minutos. Muchas gracias, maestro. Un gusto con las panelistas, un honor compartir con personas con tanta experiencia y tanto camino recorrido en estos temas. Vamos a ver, la idea de mi presentación hoy, de mi intervención, es contarles un poquito de la experiencia que ha tenido Miyamoto a lo largo de los últimos 5 o 6 años con un programa que se llama Prepare, implementado en varios países, ciudades de América Latina y el Caribe. Primero que nada, pues contarles sobre Miyamoto. Somos una empresa de ingeniería estructural y desde hace ya varios años también nos hemos venido especializando en temas de reducción de riesgos de desastres. Tenemos nuestros headquarters en California, en Sacramento. Sin embargo, tenemos pues también oficinas a lo largo de todo el mundo, como se puede apreciar en esta otra diapositiva, tanto cubriendo pues la parte comercial como los proyectos de cooperación internacional. Y bueno, como les comentaba Norland, pues yo estoy basada en Costa Rica, gerencio el programa que desarrollamos en Costa Rica desde el año 2015 y además soy asesora regional para las diferentes ciudades de la región. El programa Prepare, bueno, es financiado por la cooperación de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria, BHA, lo que antes llamábamos OFDA, a través de su Agencia de Cooperación Internacional. Un poco, bueno, que tengo por aquí, antes de entrar propiamente en lo que es Prepare, o sea, contar un poquito de sus antecedentes, este programa nace o se diseña un poco a partir de la experiencia que tuvo Miyamoto en la respuesta al terremoto de Haití en 2010, donde dimos un gran apoyo al gobierno, capacitando personas para hacer evaluaciones de daño, sobre todo las edificaciones dañadas en su momento. Se capacitaron más de 600 ingenieros en su momento, se evaluaron más de 400,000 edificaciones. Entonces, esta experiencia, esa oportunidad, la tomó BHA para tratar de explorarla y llevarla o tomar eso como un punto incipiente para llevarlo un poquito más allá y desarrollarlo en otras ciudades de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, como les decía, el programa es financiado por el gobierno de los Estados Unidos y se enfoca en los temas de preparación, resiliencia y respuesta ante desastres. Inicialmente, un enfoque más hacia terremotos. Sin embargo, a lo largo del camino, de una u otra manera, hemos venido expandiendo un poco el alcance para cubrir otro tipo de amenazas, dada pues claramente la necesidad de nuestros países de no solo cubrir terremoto. Posiblemente en zonas urbanas el terremoto sea el evento que vaya a generar más impacto. Sin embargo, no es el que sucede más seguido, ¿cierto? Ahorita lo que nos está afectando mucho son estos eventos hidrometeorológicos que de mayor o menor impacto, pero son mucho más recurrentes, generando una serie de pérdidas en nuestras sociedades importantes. Entonces, de ahí, de la necesidad de ampliar un poquito el alcance de nuestro trabajo. Y bueno, como les comentaba, se implementa a partir de 2015. En 2015 iniciamos aquí en Costa Rica. 6 meses después estábamos arrancando en Pasto, Colombia, y a lo largo de estos años, poco a poco, paulatinamente, se han incorporado las otras ciudades. Aquí un detalle de dónde es que estamos, desde Ecuador, Costa Rica, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, Haití, todos estos en sus ciudades y, como les digo, pues cada proyecto iniciando en sus diferentes momentos. Entonces, ¿de qué trata todo esto? O sea, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Cuál ha sido nuestro impacto? En esencia, o sea, el proyecto
toma es una base de un estudio científico técnico. Hacemos una evaluación de riesgo sísmico del ambiente construido de las ciudades que seleccionamos, siempre en zona urbana, ¿verdad? Pensando que es el área donde puede haber mayores impactos. En caso de Costa Rica, por ejemplo, fue la capital, centro de gobierno, de comercio institucional, o sea, hospitales, los principales hospitales, escuelas, etcétera. O sea, era trabajar así con el core del país. En otros lugares, trabajando en ciudades un poco más alejadas, pero sí siempre importantes desde un punto de vista urbanístico, ¿verdad? Por ejemplo, Pasto en Colombia o Zapopan en México. Y entonces lo que hacemos es tomamos ese estudio de riesgo sísmico, el cual nos lanza valores, escenarios de daño y valores específicamente en lo que es temas de, por ejemplo, posible número de edificaciones dañadas por el terremoto, cuántas edificaciones podrían quedar etiquetadas en rojo, otras en amarillo, otras en verde, y tener esa distribución espacial dentro de la ciudad para entender dónde es que vamos a tener mayor concentración de daño. Similar con los posibles números de muertes o heridos o personas desplazadas en un evento de este tipo. Y, por ejemplo, volúmenes de escombros que se podrían generar debido al daño en las estructuras. Todo esto, insisto, sobre mapas de distribución espacial que permitan tener una visión más clara, un poquito más fina de ese escenario que podríamos enfrentar. Entonces, toda esta información, de nuevo, de un estudio científico es muy rica porque nos permite o es insumo directo para empezar a trabajar en instrumentos de política pública que nos permitan mejorar nuestra preparación, nuestra respuesta ante un escenario de ese tipo. No los escenarios que usualmente trabajamos, los del día a día, digo yo, o los que nos son recurrentes todos los años, sino ese escenario mayor que nos puede poner en jaque y que puede perfectamente sobrepasar las capacidades de nuestros países, de las instituciones de nuestros países. También hemos aprovechado la coyuntura para hacer trabajo somos sector privado, pero bueno, haciendo acercamiento con el sector privado local, ya sea que los incorporemos dentro de los componentes de trabajo que desarrollamos o bien tratando de encontrar puntos en común que nos permitan trabajar juntos en fortalecimiento de capacidades del sector privado como tal. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, bueno, en México tenemos una alianza con ARISE y hemos dado formaciones en reducción de riesgos de desastres y similar en Trinidad y Tobago. También aquí con alianza con AmShen hemos dado capacitaciones sobre continuidad de negocio para pequeñas y medianas empresas, lo cual ha resultado interesante y es todo un campo que personalmente creo que hay que explorar muchísimo porque hay un gran potencial y que todavía no se ha hecho tanto, y pues sí, es un actor muy importante en este campo, en estos temas. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de Miyamoto como canalizador de recursos a través de la cooperación internacional para la construcción y fortalecimiento de capacidades para la reducción del riesgo de desastres? Que eso fue uno de los temas que nos pidieron que abordáramos en el panel de discusión. Bueno, ¿cómo nuestro trabajo influye? Brindamos expertise técnico del más alto nivel, o sea, nuestros ingenieros son ingenieros estructurales con una visión y experiencia mundial. La verdad es que es esto, al tener oficinas en prácticamente todo el mundo y entre oficinas nos apoyamos. Entonces, o sea, esa expertise es global, o sea, con los más altos estándares y es lo que tratamos de transmitir en nuestros proyectos desde un punto de vista técnico. Abordamos temas no resueltos y aquí quiero que me devuelva un toquecito para apoyarme en esta diapositiva. Esos temas no resueltos, a ver si lo detallo un poquito más, por ejemplo, vamos a ver, o principalmente han sido dos. Uno, el tema de la gestión de escombros. Cuando tenemos un evento de un terremoto, que por ejemplo en el caso de San José, Costa Rica, las estimaciones indican que podrían generar 5 millones de metros cúbicos para este cantón.
para nuestras autoridades, por lo menos, y para Costa Rica, que es un país pues pequeño, y el área del Cantón de San José es también pequeño comparado con cualquier otra ciudad de México, por ejemplo, pero sí representa un reto muy grande para las autoridades. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? O sea, ¿qué representa tener 5 millones de metros cúbicos de un día para otro en la ciudad? En términos de respuesta, en términos de recuperación, en términos de reconstrucción, para una adecuada recuperación de la ciudad, en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales, porque no tenemos la posibilidad de mover la capital a otro lado, ¿sí? En el caso nuestro, o sea, estamos aquí y el país no da para mover la capital a otro lugar, entonces tenemos que tener un plan estratégico que nos permita hacer esa movilización, hacer esa gestión de estos residuos, de manera que el impacto negativo en la ciudad, en todas sus variables, sea el menor posible. Entonces, a partir de ahí, pues una serie de cosas adicionales, o sea, una estrategia de escombros yo creo que genera más preguntas que lo que resuelve con el instrumento, porque han sido temas no abordados no solo en nuestros países, sino de manera general a nivel mundial. Cuando hay experiencias o cuando uno se pone a investigar, cuando aparecen temas documentados, es realmente de ciudades o países que se han enfrentado a situaciones importantes en este sentido y han tenido que dar una respuesta. Y a partir de ahí, pues se empieza a generar una experiencia, se empieza a generar documentación, pero no es tanto el expertise que existe a nivel mundial. Entonces, nuestras estrategias, yo he llegado a la conclusión de que lo que hace es plantearnos una serie de preguntas y que tenemos que ir planteando poco a poco cómo los vamos resolviendo. Por ejemplo, un tema que siempre llama mucho la atención o preocupación es dónde vamos a disponer los escombros. Entonces tenemos que generar metodologías que nos permitan identificar sitios priorizados donde poder ubicar estos residuos y estar actualizándolo cada cierto tiempo porque las dinámicas de las ciudades, cambian constantemente, ¿cierto? Un predio que está disponible hoy podría no estarlo mañana, sobre todo si está en sector privado. Y los otros temas que hemos venido desarrollando, además de escombros, es el tema de las evaluaciones de daño, que ese es un tema que sí ha sido un poquito más abordado. Sin embargo, la experiencia nos dice que siempre que tratamos de entrar sobre esto, siempre hay vacíos, siempre hay temas que mejorar, mucho sobre la coordinación interinstitucional, cómo nuestras instituciones se organizan entre sí mismas para dar una respuesta, un abordaje eficiente, sin duplicidad de esfuerzos, sin duplicidad de labores entre las mismas instituciones y que permita una ágil y eficiente toma de decisiones por parte de los niveles políticos. Entonces, son temas que sin duda alguna, cada vez que llegamos a una ciudad y los planteamos sobre la mesa, genera una inquietud por ser trabajados o ser mayormente desarrollados. Aquí, como les comentaba, bueno, les asesoramos o sea, todo esto es parte de asesoramiento en la elaboración de política de riesgo sísmico y sus instrumentos, ¿cierto? Actualizamos protocolos, procedimientos de gestión de riesgo. Algo muy interesante, o sea, en todo esto, bueno, además obviamente, de proveer recurso humano y económico a las instituciones, algo muy interesante que sucede con este programa y es digno de mencionar es que a través de nuestro esfuerzo y la dinámica que se genera, logramos unir los puntos, lo que el gerente, el dueño de la empresa lo menciona así, we join the dots, dice él, y es cierto. Logramos poner sobre la mesa a un grupo de instituciones, un grupo de personas que representan instituciones que a veces uno ingenuamente pensaría que tienen comunicación constante y coordinación constante en esos temas de emergencias y que no necesariamente esa es la realidad. Entonces, programas como estos nos permiten generar, por ejemplo, grupos de trabajo en que desarrollamos una dinámica, o sea, por periodos prolongados de tiempo, y entonces estas personas, o sea, empiezan a veces nos hemos dado cuenta que ni siquiera existe la relación. Y estos espacios han permitido no solo generar relación, cercanía, conocimiento, entendimiento, para un trabajo más coordinado a la hora de la emergencia. Y esto es interesante. Ha sucedido, yo
diría que en todos los países en los que hemos intervenido de una u otra manera con este programa, y fortalece mucho el proceso, porque ya no es una construcción en conjunto desde lo local con el apoyo de una empresa extranjera con todo su conocimiento y expertise internacional, pero, o sea, no lo hacemos solo, lo hacemos en conjunto. Y esto yo creo que es indispensable para la sostenibilidad de los proyectos, la institucionalización de los productos que desarrollamos y su apropiación. Sí, vamos a ver, básicamente en ese sentido. Y por otra parte, pues bueno, toda esa experiencia claramente identifica retos y oportunidades a futuro que tenemos que abordar y que tenemos que resolver de alguna u otra manera. Y es claro, por ejemplo, o sea, no sé, parte de la discusión y lo que entiendo que se quería generar es ver cómo proyectamos a futuro ese apoyo de la cooperación internacional en proyectos de este tipo. Y es claro que el interés de los donantes en América Latina ha descendido en los últimos años, con debida justificación, diría yo, en el sentido que, por ejemplo, uno piensa un caso como Mitch hace 23 años, o sea, después de todo la colaboración que se dio en ese evento, con toda la ayuda internacional, ¿qué ha cambiado 23 años después? O sea, si tenemos los mismos lugares, con los mismos riesgos, con las mismas debilidades, enfrentando los mismos eventos y teniendo los mismos desastres e impactos que hace 23 años. Entonces, claramente eso, pues, pienso que ha reducido el interés de la cooperación internacional, además de que es claro que si se proyecta futuro y uno visualiza la creciente amenaza por los impactos del cambio climático, las necesidades son muy importantes, por no decir abrumadoras en términos de necesidad de recursos. Y eso pone a nuestros países en una posición de que no solo, o sea, los fondos de la cooperación internacional son importantes, de alguna u otra manera van a estar ahí, pero no son suficientes. Y tenemos la obligación en nuestros países de una u otra manera reorganizarnos, poner la casa en orden, acomodar nuestras finanzas y resolver los problemas estructurales para poder tener un poquito más de margen desde nuestra parte para poder dar apoyo a ese tipo de proyectos, porque no va a ser ni solo cooperación internacional, ni solo recursos domésticos, es una combinación de ambos, pero cada vez ante mayores presiones y pues con ello con una obligación de ser más responsables en la gestión de esos recursos. ¿Qué más? En esa misma línea tenemos que ser cada vez mejores en lo que hacemos, asegurar que cada dólar invertido por el donante tenga el mayor impacto positivo posible para crear la confianza, para crear la credibilidad y que podamos tener continuidad de estos proyectos y ojalá una ampliación en términos de países donde trabajamos, del impacto de los proyectos que tenemos. Y dentro de todo este escenario, mantener una visión estratégica sobre los temas que estamos abordando, tratar siempre de ver hacia adelante qué viene, o sea, cuáles son los puntos en el zapato donde más nos chima para entender dónde es que más vamos a tener que apoyar, que invertir y ser mejores en el trabajo que hacemos, logrando esa sostenibilidad de los proyectos, de los productos que se entregan y esa apropiación de parte de las instituciones y de los gobiernos para que esto tenga realmente un impacto a largo plazo y no momentáneo del momento que se hace el proyecto. Eso sería, no sé cómo estoy de tiempo, pero básicamente esa sería mi presentación. Muchas gracias a Diana Ubico, que nos acaba de presentar una estrategia muy importante de trabajo enfocado al riesgo sísmico en diferentes ciudades de Latinoamérica, que incluso lleva un componente de estudios de investigación bastante fuerte. Ahora me va a permitir presentar a nuestro último ponente. Él es Benjamín Laneado, actualmente es presidente de Arise México y secretario general de Cadena. Benjamín ha dirigido personalmente decenas de misiones internacionales humanitarias exitosas, incluida una incursión en Siria devastada por la guerra.
Haití, Kenia, Nepal y Mozambique, devastadas por desastres de origen natural. También ha sido ganador de múltiples premios, incluidos el Premio Nacional de Protección Civil, otorgado por el presidente de la República, y el Premio Cambiando el Mundo, otorgado por el presidente de Israel. Bienvenido, Benjamín Laniado. El micrófono es tuyo hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias. Quisiera empezar saludando a todos los presentes, y en especial a mis colegas en este panel, y agradecer a Norman y a la Ciudad de México por la organización de este evento magnífico para generar conciencia, sobre todo ante la importancia de lo que juega el sector privado en la reducción de riesgo de desastres, que para mí me hace fundamental, y se los digo no nada más a nivel teórico, doctrinal, sino también por experiencia mera, ¿no? Entonces, voy a agradecer que me ayuden con la presentación y seguimos, empezamos. Gracias. La que sigue, por favor. Quiero hablar un poco de Arise. Arise México Arise es una iniciativa de Naciones Unidas, sobre todo para activar e incentivar al sector privado, a las empresas, para meter transversalmente el tema de la gestión de riesgo de desastres. ¿Sí? Obviamente hablando de cooperación, de todo lo que todos sabemos, y aprovecho también para agradecer muchísimo, obviamente, la labor de Marta Herrera, de CEMEX, que acaban de dejar ahorita la presidencia del punto focal en Arise, y estamos empezando una nueva etapa muy importante, que lo acabo de tomar un servidor como presidente de Arise, como punto focal, yo como secretario general de Cadena, el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales. Entonces, quisiera, la verdad es que bendecir y agradecer el trabajo. Es un trabajo muy, muy importante. Ahorita vamos a explicar muy bien de qué se trata, para que los presentes puedan tener en su radar, en su ecosistema de acción ante la reducción de riesgo a desastres, siempre presentes, que está Arise para ayudarles en todo momento, para colaborar, para motivar, para promover, para hacer esas alianzas que tanto se necesitan en aras de generar un awareness, de generar una conciencia de la prevención de riesgo de desastres. Entonces, antes de eso, quisiera pasar a este slide que estamos viendo aquí ante sus ojos, que tienen algunos datos que son muy impactantes. A mí se me hacen súper impactantes por los números que representan. Entonces, tenemos un incremento de daños, porque me gusta a mí hablar, antes de hablar de soluciones, me gusta hablar de cuáles son los problemas, para que realmente tengamos muy orgánicamente, entendamos súper orgánicamente por qué estamos acá y por qué dedicamos, los que estamos presentes acá, el tiempo, nuestras neuronas, nuestra energía, nuestro presupuesto para, sobre todo, la reducción de riesgo de desastres. Entonces, si ven acá, hay datos muy impactantes, o sea, es a nivel humano y a nivel, obviamente, recursos materiales, ¿no? Que realmente los humanos y los recursos materiales tenemos un matrimonio intrínseco que es indiscutible. Entonces, precisamente, van a ver aquí que ha habido un incremento en todo este impacto de vidas humanas, de desplazados, de damnificados, de sobre todo gente que ha sido víctima de estos desastres. Muchos afectados, ya sea por una cosa o por otra. Eso lo tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Del lado derecho de la pantalla tenemos este número de desastres, y un poco tipificado en los desastres de origen meteorológico, ¿por qué? Nos enfocamos más en el riesgo meteorológico o en el impacto, porque es lo que más ha devastado a nivel histórico la vida de los seres humanos en el planeta. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los floods, las inundaciones, los huracanes, las sequías, las extremas temperaturas que han puesto de verdad en jaque a la humanidad por muchos años, y vamos increciendo, sobre todo como todos sabemos, que tenemos presente ya el cambio climático, el calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que nos puede, digamos, decir que estamos en una agenda correcta. O sea, que si la agenda de la gestión de riesgo de desastres es una agenda correcta. No es una agenda samaritana que habla de algunas cosas que no tienen impacto, sino que simplemente de veras agendan y atraviesan mucho la vida cotidiana, la continuidad de la especie humana en el planeta, ¿no? Siguiente, por favor.
Vamos a ver acá, ligado, todo esto que acabo de decir anteriormente, lo vamos a ver ligado al incremento de costos, ¿no? De daños. Vamos a ver acá que hay algunos eventos que como son muy súbitos y que pasan de la cotidianeidad. Siento que tenemos algo que somos en general en los seres humanos, que tendemos a normalizar absolutamente todo. Porque como dice Dostoyevsky, si algo somos los seres humanos es que tenemos una capacidad de adaptarnos a todo. Y entonces también tenemos la capacidad de adaptarnos a malas noticias, a daños, a simplemente todos estos datos que a veces ya ni siquiera nos simbran, ya ni siquiera nos mueven. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos eventos que evidentemente se salen de la normalización, que pueden poner en un estado de vulnerabilidad a países enteros, continentes enteros o incluso al mundo entero, como vimos ahorita. Todos fuimos testigos de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos datos importantes. Cuando estos desastres, cuando el impacto de estos fenómenos naturales se vuelven, nos sorprenden mucho más allá de lo que pensábamos, ligando sobre todo un costo de daños materiales que no pensamos que nos podían afectar. Y entonces eso hace que, evidentemente, la atención del mundo entero y de muchísimos actores a nivel multisectorial, que es algo de lo que se trata Arise, pues pongan atención. No ponen atención, no se pone atención, desgraciadamente, en cada uno de los micro desastres o en todos estos impactos que suceden diario a nivel mundial y también aquí en México. Yo, por experiencia en cadena, les puedo decir que tenemos misiones que nadie se entera porque no salen los medios de comunicación, porque realmente la agenda cotidiana del mundo no está poniendo los ojos ahí, pero se responde a nivel humanitario ante muchos casos que también generan sufrimiento humano, también generan muchísimo costo material y evidentemente ponen un paro inmediato a la continuidad de operaciones de una comunidad, de una ciudad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver acá algunos, como yo le llamo en muchas conferencias, los cisnes negros, estas cosas que no esperábamos, que llegan y que cuando llegan sorprenden a todos y evidentemente el impacto es muy grande. ¿Por qué? Pues porque no imaginamos esos desastres, no imaginamos esos impactos. Al no imaginarlos, no establecimos protocolos, no estábamos preparados, no teníamos nada de readiness, de estar listos, y entonces evidentemente el impacto es muchísimo más grande. Entonces, vean estos números, son impresionantes y que evidentemente no se trata nada más de pérdidas materiales, son pérdidas humanas, son pérdidas consecuenciales y que evidentemente afectan la vida de todos nosotros. Siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar un poco para ir aterrizando cuál es la agenda de Arise en México y a nivel mundial. Tenemos como base, como nuestra Biblia. ¿Cuál es nuestra Biblia? Nuestra Biblia es el Marco de Sendai. El Marco de Sendai es un documentazo. Yo tuve personalmente el privilegio de estar en Sendai cuando se firmó, como miembro de la delegación mexicana. También tuve la oportunidad de estar en las mesas de trabajo preparatorias para esta firma tan importante, tanto en México como en otros lugares de Centroamérica. Y definitivamente entiendo muy bien que este documento es nuestra Biblia a seguir, nuestro libro sagrado para seguir las agendas. Una agenda que nos lleve a de verdad a construir un grado de resiliencia muchísimo más alto del que tenemos, sobre todo integrando las otras agendas que hay aquí abajo, que las pueden ver en la presentación, como la Agenda 2030 de Derechos Humanos, la Agenda, obviamente, de Desarrollo Sostenible, de todo el Acuerdo de París y la Agenda Urbana, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir, Sendai hace una compilación, ¿sí?, de todas estas agendas, pero alrededor de la reducción de riesgo de desastres. ¿Por qué es tan importante? Quisiera como comentar muy importante por qué es tan importante Sendai y por qué engloba todas las agendas. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien
que todas las agendas, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en la Agenda 2030, que estamos soñando como humanidad llegar en tiempo y forma, cumpliendo con estos goals, sabemos que cuando hay un cisne negro, como los que vimos anteriormente, puede interrumpir cualquier esfuerzo, cualquier dinámica y poner todo en hold. Quiere decir, no nada más en hold, no nada más parar todo el desarrollo, digamos, todo lo que habíamos avanzado en aras de estos objetivos de desarrollo sostenible, sino que regresamos, podemos regresar atrás cualquier esfuerzo. Y eso es tan importante por lo que la gestión de riesgo a desastres tiene que ser transversal en todo lo que se hace a nivel cotidiano humano. Es decir, nada de lo que es humano le puede ser ajeno a la reducción del riesgo de desastres, porque todo se puede ir abajo cuando viene un tsunami, cuando viene un huracán, cuando viene cualquier tipo de fenómeno que se convierte en un desastre por no haberlo tenido en cuenta en la gestión del riesgo. Es la prevención, la preparación, obviamente la respuesta y la recuperación. Entonces, por eso el marco de Sendai es tan importante y es nuestra guía a seguir a partir de todas las agendas que evidentemente ponen insumos muy importantes, porque acuérdense que el riesgo es algo sistémico, acuérdense que el riesgo es algo holístico, que es decir, no podemos descuidar ningún aspecto de la vida cotidiana humana, no podemos descuidar nada a partir del digamos, del ecosistema ambiental, no podemos olvidarnos de la cultura, no podemos olvidarnos digamos, del recurso, del dinero, de los usos y costumbres, de la felicidad, de la resiliencia. O sea, quiere decir, todo está contenido en la gestión de riesgo de desastres. Entonces, por eso es tan importante este slide, para que vean que como que el marco de Sendai sí atiende a todas las agendas que se han planteado a nivel global. Siguiente, por favor. Y es ahí donde entra Arise. Arise obedece, digamos, a nivel un poco más aterrizado, digamos, todo lo que se llama, todo lo que es la Biblia de la gestión del riesgo que está contenido en el marco de Sendai. Entonces, por eso en el 2015, donde justamente en Sendai se propone meter a la ecuación, a la fórmula, a todo el sector privado por analistas tanto académicos como de campo, como científicos, como humanitarios, como expertos en gestión de riesgos, todos llegamos a la misma conclusión que el sector privado, o sea, que es decir, las empresas, tienen un papel fundamental a seguir en esta agenda, ¿no? Y entonces, por eso, es justamente en 2015 nace esta idea de Arise como una red global que pueda meter a las empresas como un player, como un jugador muy, muy importante para que podamos dar pasos muy contundentes en la gestión de riesgo de desastres. Luego pasamos al 2018, donde se abre el capítulo en México y empezamos con la sensibilización a la resiliencia en el sector privado, que si las empresas empiezan a escuchar de algo muy importante, que es la resiliencia, palabra que todos, me imagino que todos conocemos, y que como la resiliencia no es una cuestión de otras personas, no es una cuestión de comunidades vulnerables nada más, sino que también está presente en la agenda, digamos, privada, en las empresas, desde las pymes, desde las chiquitas hasta las grandotas y las gigantes, ¿ok? Y así en 2020, dando continuidad a todas estas actividades, implementamos ya ejes de acción, que es decir, proyectos a través de grupos de trabajo en México. Es decir, aparte del awareness, aparte de hacer sensibilización, no podemos dejar esto nada más a nivel teórico y a nivel conciencia, sino hace falta meter dos manos y ejercer proyectos que logren mover la aguja, como se dice. O sea, mover la aguja en dirección a la construcción de resiliencia a nivel estratégico, donde más se tiene que lograr. Y así en 2021, hoy, acaba de darse esta transición de la presidencia de Marta Herrera, un servidor, de Cemex a Cadena, entonces que le daremos continuidad a todos estos esfuerzos que se han logrado, porque creo que es un logro increíble, van a ver ahorita los números, es increíble el esfuerzo que se ha hecho. Es muy difícil emprender algo nuevo, es muy difícil evangelizar en el sentido metafórico todo esto de la resiliencia. Yo vengo llegando también de otro puesto de Naciones Unidas, también que es como promotor de la campaña Ciudades Resilientes, que también es bien dura porque tienes sobre todo que evangelizar, convencer, sobre todo poner
despertar la conciencia de gente que sean líderes, que puedan también, a su vez, polinizar el tema y que también tengan alguna incidencia pública importante para mover la aguja y que lleguemos, o sea, que lleguemos de verdad con pasos contundentes a lograr mejoramiento en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y en eso estoy hablando de, evidentemente, el gobierno, las empresas, la academia, la sociedad civil, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los números, ¿no? Van a ver que pueden ser, no sé qué decir de estos números. 363 miembros a nivel global, ¿sí? Vean la concentración del lado izquierdo, el 153 en México y el Caribe, o sea, la América y el Caribe, y vean cómo está alrededor del otro mundo. Claro que va acorde mucho a la presencia del riesgo y la conciencia del riesgo a partir de ese impacto, pero aunque parecen muchos miembros, yo creo que a nivel global hay mucho por hacer y en eso nos vamos a concentrar. Siguiente, por favor. Un poco aterrizando más el balón de lo que estamos haciendo, es la evaluación, obviamente, de avances globales, ¿no? En general, ¿sí? También otro mandato de ARISE es este respaldo institucional, ¿sí? Que tenemos de Naciones Unidas, o sea, no es una iniciativa propia de algunos cuantos, sino de verdad este es un deseo, mandato de Naciones Unidas a nivel estratégico, de promover el networking entre las empresas a nivel mundial, para justamente reducir el riesgo de desastres, difundir beneficios. También, obviamente, cuando estamos hablando del sector privado, estamos hablando de empresas. Las empresas trabajan en un modo, en su sistema operativo, es un sistema operativo de win-win, de ganar-ganar. Entonces, claro que tenemos que otorgar beneficios que vean que las empresas mismas identifiquen como algo valioso para poder entrarle de lleno a la reducción del riesgo de desastres. Y evidentemente el intercambio de buenas prácticas, porque en todos los foros que hacemos hay este networking donde uno puede ver desde una empresa similar a la tuya, cómo le está haciendo, cómo está enfrentando esto, cómo está haciendo estos protocolos, políticas, etcétera, dentro de su empresa y hacia afuera. Pero también hay algo muy importante. Aquí en ARISE se puede encontrar una pyme con una empresa gigantesca, ¿no? Y entonces hay mucho que aprender. Quiero decir, hay muchas buenas prácticas que compartir y que aprender dentro de esta red, ¿no? Y entonces, eso es muy, muy importante. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo, desde una empresa individual, familiar, lo que sea, hasta un conglomerado, un holding, una empresa internacional, transnacional, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Voy a pasar rapidísimo por los proyectos que tenemos ahorita en nuestro tintero, que es uno que se llama Prepare México, que es algo importante también. Escuinapa, que es un modelo que queremos hacer también en colaboración con aliados y socios de ARISE, como es AXA, como es AT&T, Cadena, etcétera. O sea, que es un modelo de comunidad resiliente que está muy en riesgo de desastre. Escogimos Escuinapa, ¿sí? Para poner un ejemplo, ¿sí? Pero definitivamente estamos estableciendo ahí una manera de actuar para generar y transferir capacidades a comunidades vulnerables con todos los elementos que se tienen que tomar en cuenta para que esta comunidad realmente reduzca su riesgo a desastres, ¿no? Este otro proyecto que se llama Escuela Transform, que también es importantísimo. Siguiente, por favor. Campaña Altamira, obviamente todo el trabajo que hicimos en el COVID-19 y el CAMPS. Son proyectos que me gustaría que esté interesado que me contacte para poder ampliar la información. Cada uno per se tiene una razón de ser y tiene, como les dije, el interés y el objetivo y el mandato de mover la aguja. Quiere decir, no nada más dejarlo a nivel conciencia, sino hacer mejora sustancial en la reducción de riesgo de desastres en diferentes sectores. Siguiente, por favor. Estos son los grupos de trabajo, ¿no? O sea, evidentemente tenemos un grupo de trabajo con pymes, inversiones, seguros, infraestructura resiliente. Para eso tenemos estos campeones, que toda esta gente es voluntaria, muy, muy talentosa, que decide liderar estos grupos para poder llevarlos a puerto con objetivos muy, muy claros, muy medibles, en tiempo y forma, ¿no? Entonces, estos son los, digamos, los grupos de trabajo que tenemos conformados. Siguiente, por favor.
Y por último, ¿qué se necesita para que exista la cooperación internacional en la gestión de riesgos de desastres? Esto es algo que quisiera yo compartir con ustedes porque es justamente los ejes que van a nivel transversal alrededor de nuestra agenda global de Arise, que uno tiene que ser muy escalable, o sea, tiene que tener un nivel de escalabilidad para reforzar la gobernanza. Quiere decir, no puede ser algo que nada más pueda ser ejecutable, posible en una sola vez, sino que todo lo que hacemos buscamos que tenga escalabilidad. Así lo mismo, sustentabilidad. Quiere decir que podamos, por medio de estas acciones, impulsar la cooperación, ¿sí?, a nivel política y financiamiento para la implementación local. Quiere decir que no nada más dependamos de donadores, sino que realmente encontrar el círculo virtuoso de la sustentabilidad. Y por otro lado, que sea replicable, que todo esto que hacemos sea replicable para que podamos facilitar aprendizajes mutuos y compartir buenas prácticas y que más gente, más sectores, más actores, ¿sí?, lo puedan seguir escalando, lo puedan seguir replicando y claro que podamos permear muchísimo más esta doctrina de la gestión de riesgo de desastres a nivel sector privado, cuando vean las empresas cuán importante es, cuán estratégico es, cuán rentable es estar alineado y estar a la vanguardia en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya nada más para concluir y agradecer otra vez el llamado a este foro, creo que lo más importante que hay que entender es que, de verdad, por experiencia se los digo, el sector privado tiene mucho que ofrecer. No es un actor auxiliar, es decir, es un actor que debe de ser central porque las empresas tienen recursos, porque las empresas tienen expertise, tienen gente, tienen capacidades que muchas veces se ponen, o sea, si los ponemos a disposición realmente de la gestión del riesgo de desastres en el antes, en el durante y en el después. Y les digo, la verdad, a mí me gusta hablar mucho en simple, me gusta que las cosas se hablen en simple para que puedan ser digeridas, transferidas y sobre todo puestas en práctica, ¿no? Entonces, creo que es un llamado, yo acabo esta presentación con un call to action, con un llamado a la acción, a que más empresas se puedan unir a esta red, a RISE, que es una red voluntaria, que es una red que siempre está sirviendo y tenemos el radar puesto en servir a todas las agendas a nivel político, social, empresarial, etcétera, etcétera, para poder justamente servir como pegamento en la gestión del riesgo de desastres y llevar esta agenda a un impacto y un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Benjamín Laniado por esta charla súper interesantísima, cómo el sector privado está interviniendo en la reducción de riesgos de desastres con agendas muy puntuales y sobre todo ya vertidas en terreno, que hacen realidad todas las políticas que se desprenden del marco de acción de Sendai, que las retoma los gobiernos nacionales y locales, pero Arise las está transmitiendo de una forma ya muy puntual en terreno y eso es bastante loable el tema. Muchas gracias de nuevo, Benjamín, por toda la experiencia también vertida en, en esta charla. Tenemos tres preguntas. La primera yo creo que era para nuestra colaboradora de Visa, donde nos mencionaban que cuál era la relación cuál era la relación o tiene entre el transporte y el programa de resiliencia. Visa apoyó al gobierno metropolitano de Guadalajara la instauración me parece, de sistemas inteligentes de pago mediante el transporte público, en el cual era un programa que se basaba mucho en tecnología, pero bueno, les prometo que voy a poner en contacto con ella. Para nuestra ponente Sara Snap, preguntan de qué manera se involucra la comunidad afectada en la consecución de recursos para resolver, prevenir, de qué manera se involucra a la comunidad afectada en la consecución de recursos para resolver y prevenir, o el apoyo es siempre externo, algún ejemplo, y también esto, si me ayuda un poco Benjamín contestándola, también se lo agradecería. Y a Diana también, por favor. Adelante, Sara. Sí, muchas gracias por la pregunta y gracias a todos los que nos están viendo. Pues creo que hay dos ejemplos interesantes.
El primero es pues todos los procesos que existen sobre presupuestos participativos, ¿no? Entonces, cómo la comunidad realmente se puede involucrar en decidir cómo se otorga, cómo se etiqueta presupuestos cuando hay ese apoyo externo que puede llegar, ¿no? Y eso es algo, pues hay diferentes metodologías que se ha usado para tomar esas decisiones, porque también sabemos que a veces en comunidades cuando hay un flujo de recursos, pues puede causar fracturas. Entonces, eso es lo que no quieres que suceda. Entonces, tiene que ser algo, una estrategia que se puede hacer en conjunto. El otro ejemplo que quería resaltar es justo cómo se hace por ejemplo, nosotros estuvimos apoyando en una intervención de los puestos de ambulantes en cierta zona de la ciudad, en el centro, cerca del centro histórico, y entonces fundaciones externos pusieron cierta cantidad de dinero para poder cambiar esos puestos para que fueran, pues que se vean todos iguales, que tengan ciertos estándares de calidad, para que se puedan cerrar en las noches y sus cosas dentro de esos puestos quedaron pues resguardados de forma segura, pero no era nada más de que las fundaciones dando ese dinero, sino que también esos emprendedores, esos puestos también tuvieron que poner una cantidad para hacer ese cambio a los nuevos puestos. Entonces era un acuerdo entre esos dos entes de que pues vamos a poner una parte, ustedes el otro, y de ahí pues tomaron decisiones en conjunto y eso crea pues cierto empoderamiento por parte de los actores que van a recibir eso, pero entendiendo que pues no es caridad, sino que es para que sea una ciudad, para que funcionen mejor las cosas en ciertas zonas de la ciudad. Entonces esos serían los dos ejemplos que usaría. Gracias. Gracias, Sara. ¿Qué nos dices, Diana Ubico? ¿Cómo se involucra la comunidad afectada en la consecución de recursos para resolver y prevenir los problemas que tiene? ¿Qué ejemplos tienen desde Miyamoto? Sí, yo creo que un ejemplo muy claro en este sentido es nuestra intervención en Ecuador. El programa en ese país lo que busca realmente es capacitar a la comunidad en la construcción, o sea, en técnicas constructivas resilientes, sismos resistentes, utilizando materiales locales, de manera tal que, o sea, que ese conocimiento ya quede en ellos y que la poquita o mucha plata que tengan, cuando le inviertan, saber que le están invirtiendo bien y que no vayan a hacer una reconstrucción del riesgo, o sea, por la ubicación, por los materiales que utilizan, por las técnicas constructivas que utilizan. Esa transformación creemos que sí es sumamente poderosa. Estamos abordando o sea, problemas desde la base y eso puede generar un cambio significativo, importante, desde lo local. De nuevo, el expertise nuestro es muy técnico, pero ese es un ejemplo, yo creo que es sumamente valioso, donde hemos visto resultados muy interesantes y que tiene el potencial pues, de ser replicado en muchísimos otros lugares. Muchas gracias, Diana, por tu amable respuesta. Finalmente, la última intervención se la daría a Benjamín. Benjamín, ¿cuál ha sido, bajo tu experiencia, esta relación de cómo se involucra a la comunidad afectada en la consecución de recursos para resolver y prevenir los problemas que les atañen a ellos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Gracias. Yo quisiera dar dos ejemplos. Un ejemplo que desde el trabajo humanitario que hicimos a partir de la reconstrucción del 2017, el terremoto en Chiapas, en la comunidad Miguel Hidalgo, ahí en la sierra, en Chiapa de Corzo, donde se destruyeron todas las casas, más de 200 casas destruidas. Entonces, sector privado, fíjense, o sea, sector privado, donadores, que sí ponen los recursos, ¿sí? A nivel humanitario, Cadena pone el expertise humanitario de la reconstrucción, pero todos los actores, todos los que reconstruyeron esas casas fueron la gente de la comunidad. Quiere decir, la propia gente de la comunidad tuvo que pararse todas las mañanas a las 5 de la mañana por un periodo de 8 meses ininterrumpidos, bien dirigidos por sector privado y sociedad civil, para reconstruir sus propias casas, obviamente sismos resistentes, ya para que no les vuelva a suceder, de acuerdo a los usos y costumbres de la misma comunidad. Quiere decir, entonces, cuando uno quiere intervenir
¿no? Sobre todo en respuesta y recuperación, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta a la población que está en gestión, o sea, en cuestión, ¿no? Es como un ejemplo muy claro que voy a poner, es que si uno quiere construir una telaraña, ¿sí? No podrías quitar la araña, ¿sí me explico? O sea, no la puedes quitar ponerla en un frasco mientras construyes una telaraña. Que si toda la reconstrucción tiene que ser a través de la comunidad y que se sientan partícipes, que sea bajo sus propios usos y costumbres y que se sientan protagonistas y no nada más se sientan, sino que sean protagonistas a nivel práctico. Eso es un caso. Otro caso que hacemos son brigadas, sobre todo las brigadas, mucho lo que estamos haciendo ahorita con Arise en Escuinapa, es generar estas brigadas de resiliencia que les llamamos, que son brigadas comunitarias que estén preparadas para actuar. Y entonces ellos tienen que entender su propio riesgo. No los puedes adoctrinar del riesgo, sino tienes que hacer que entiendan el riesgo, de acuerdo a la realidad geográfica, a la realidad cultural, a la realidad económica. Todos los riesgos están expuestos. No les puedes hablar de un tsunami si no están expuestos al tsunami, porque no te van a captar y tampoco vas a jalar su interés. Entonces, quiere decir, la gestión de riesgos se tiene que hacer a nivel tejido social, a partir de la comunidad, siendo ellos mismos que puedan establecer cuáles son sus propios riesgos. A veces te sorprendes de que los riesgos que uno pensaba que ellos están expuestos, cuando entiendes su realidad, no eran esos, son otros mucho más graves, mucho peores, que son los que de verdad ponen en jaque esta comunidad. Entonces, esos dos ejemplos son los que pondría concretamente. Muchas gracias, Benjamín. Llegamos al final de la sesión, nos pasamos 6 minutos, pero creo que la charla fue muy rica en todas las experiencias que nos vertieron. Gracias a Sara, gracias a Diana y al maestro Benjamín por sus amables intervenciones, recalcando la importancia del rol que juega el sector privado, un rol cada vez más estratégico y últimamente cada vez se siente más la presencia. Muchísimas gracias, despedimos este panel reconociendo el esfuerzo de los ponentes. Y nos vemos a las 4 de la tarde para los talleres que seguiremos en transmisión. Muchísimas gracias y nuevamente agradecido con los ponentes. Saludos. Muchas gracias.